Seguiremos hablando sobre la serie de lecturas sobre el aparato respiratorio. En este caso, seguimos con los gases alveolares. Estuvimos hablando un poco de los gases alveolares, el oxígeno, CO2, la ley de Fick para la difusión de los gases. Y ahora es importante hablar que sí, los gases se equiparan al final del capilar, salen, ya sabemos cómo salen, ya sabemos de qué depende, ¿verdad? Pero es importante ver un poquito la velocidad y el impacto de estas alteraciones de la ley de Fick sobre la difusión de algunos de los gases principales. Nosotros sabemos que el capilar inicia y termina, ¿no? Y aproximadamente la sangre pasa 0.75 segundos en el capilar, es decir, 3/4 de segundos en el capilar. Y la concentración y la presión parcial de oxígeno al entrar al capilar, ¿cuánto es? Es de 40, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tarda en igualarse la presión parcial de oxígeno? Bueno, en una persona sana tarda aproximadamente un tercio en equipararse. ¿Ok? Es decir, 0.25 segundos. En una persona sana tarda aproximadamente 0.25 segundos en llegar desde 40 milímetros de mercurio hasta 100 milímetros de mercurio, que es lo normal. Es decir, solo se ocupa el primer tercio del recorrido de la sangre por el capilar para equipararse la presión parcial de oxígeno a la del alveolo. Por otra parte, ¿qué pasaría si tenemos alguna alteración de la ley de Fick? Es decir, alguna alteración de ya sea A o sea T. Es decir, el área o el grosor. Bueno, tal vez tardaría un poco más y entonces vamos a dibujar esa curva alterada y probablemente, que es lo que estamos viendo, que tarda tal vez en llegar hasta el tercer tercio, ¿no? Entonces tardó un poquito más, pero de todos modos, sí llegó. Entonces, pues, ¿cómo nos dificultaría esto en la vida cotidiana, no? Si el primer paciente se igualó a 100 milímetros de mercurio, el segundo paciente también se igualó a 100 milímetros de mercurio, solo tardó un poquito más. Pero sí se igualó. Y entonces las repercusiones en la arteria, pues serían mínimas, porque las dos llegaron a 100, ¿no? Bueno, por desgracia, no siempre va a tardar 0.75 segundos en pasar la sangre, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, en el ejercicio, el gasto cardíaco se multiplica. Entonces, en el ejercicio, la sangre dura menos tiempo en el capilar. En el ejercicio, la sangre dura menos tiempo en el capilar porque está pasando más rápido. Está pasando más sangre, más rápido la sangre en el capilar durante el ejercicio, hay más gasto cardíaco, por lo tanto, la sangre pasa más rápido por los capilares pulmonares, por lo tanto, podemos decir un ejemplo, ¿no? El gasto cardíaco se multiplica por 2, entonces la sangre dura la mitad de tiempo en los capilares pulmonares y vamos a hacer una línea imaginaria a ver qué pasa. Entonces, digamos que dura la mitad de tiempo la sangre en los capilares pulmonares y sí, el paciente sano, pues sí se igualó, ¿no? Sí se igualó porque este tarda nomás un tercio en igualarle, pero el paciente enfermo, ups, no se iguala, no se iguala. Independientemente si la presión en el alveolo es 100, este no se iguala. ¿Por qué? Porque ahora la sangre dura menos tiempo en el capilar, pasa más rápido. En contraparte, vamos a ver qué pudiera pasar con el otro gas que hemos mencionado, ¿sí? Que es el CO2. Y con el CO2 no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque el CO2 entra aproximadamente en 47 y solamente tiene que disminuir muy poco, ¿no? Hasta 40. Por lo tanto, ese gas ni lo tomamos en cuenta. Pero vamos a hablar de un gas que hasta ahorita no ha sido mencionado. Ese gas que hasta ahorita no ha sido mencionado se llama monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono en condiciones normales no existe. ¿De dónde puede salir el monóxido de carbono? El CO, también conocido como monóxido de carbono, coloquialmente se encuentra al quemar productos a base de petróleo. Quemar llantas, que se está quemando la casa, que se está quemando un producto. Ese tipo de incendios o de combustión provoca el CO2, ¿no? De la combustión.
de los productos derivados del petróleo. Y entonces, ese CO tiene una característica muy especial. Ustedes, por ejemplo, se está quemando la casa, bla, 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 y pues el CO va a llegar a los alvéolos. Y el CO tiene algo muy interesante. El CO cruza la membrana alveolo capilar, pero no dura nada de tiempo disuelto en la sangre, porque inmediatamente después de que cruza la membrana alveolo capilar, entra al eritrocito y se fija a la hemoglobina. Entonces, voy a repetir, se está quemando la casa, inhalo el CO difunde a través de la membrana alveolo capilar, pero inmediatamente después de difundir, cruza al eritrocito, entra al eritrocito y se une a la hemoglobina. Y entonces, en realidad, el CO nunca estuvo aquí. Nunca estuvo en la sangre. ¿Por qué? Porque se la pasa unido a la hemoglobina. Y entonces, si yo me pongo a inhalar monóxido de carbono, cosa que no les recomiendo a nadie, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ok? Estoy inhalando monóxido de carbono y entonces, ¿qué le va a pasar a la concentración de sangre del monóxido de carbono si estoy inhalando una mezcla de monóxido de carbono que se supone que se debe equiparar al final del capilar? Pues adivinen. Vamos a hacerlo con regla porque esto va a estar bien difícil. Al monóxido de carbono, la concentración de monóxido de carbono a lo largo del capilar no aumenta nada. Y van a decir, oye, ¿cómo no aumenta nada si difunde y entra la sangre y súper rápido, no? Ey, es que yo nomás estoy midiendo en estas gráficas el oxígeno o el CO2 o el monóxido de carbono que está disuelto en la sangre. Pero el CO nunca está disuelto en la sangre. ¿Por qué? Porque sí, está en el alveolo, ¿ok? Cruza la membrana alveolo capilar y después de eso rápidamente se pega la hemoglobina, pero nunca está libre, nunca está libre. Nunca está libre. El CO nunca está libre porque se pega rápidamente la hemoglobina porque tiene 200 veces más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces podemos ver aquí dos patrones interesantes. El del oxígeno, que tarda 1/3 en equipararse y en condiciones anormales va a tardar hasta 3/3 o puede que nunca se equipare, dependiendo si está muy dañada la membrana alveolo capilar, el A sobre la T. Pero el monóxido de carbono tiene un comportamiento especial, ¿verdad? El monóxido de carbono nunca se equipara. ¿Por qué? Nunca se equipara porque nunca está disuelto en la sangre. Es decir, rápidamente al difundirse se pega la hemoglobina. Y esa capacidad, esa característica tan especial del monóxido de carbono hace que sea tan interesante para estudiar. Y entonces, el oxígeno y el CO2 varían mucho. Son gases que están muy predominantes, ya sea en el cuerpo o en la atmósfera. Y el CO es un gas que en realidad no pertenece a nuestro cuerpo. El monóxido de carbono no pertenece a nuestro cuerpo. Entonces nosotros podemos administrar diagnósticamente monóxido de carbono para determinar qué tan rápido o qué tan lento pudiera difundir un gas. Debido a que conocemos el comportamiento perfectamente del monóxido de carbono, los expertos en medicina diagnóstica crearon un estudio que se llama capacidad de difusión para el monóxido de carbono, también conocido como DLCO. Y la DLCO lo único que está evaluando es qué tan rápido o qué tan lento está difundiendo el monóxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar. Y ustedes ya vieron hace rato los determinantes de la ley de Fick. Esta capacidad de difusión para el monóxido de carbono, vamos a ver aquí, la difusión para el monóxido de carbono es igual a A sobre T por D por presión 1 menos presión 2, ¿verdad? Si tengo al paciente completamente vigilado, yo sé del monóxido de carbono la constante de difusión.
es un valor, una constante. Yo sé la presión 1 y sé la presión 2 porque las estoy vigilando. Y entonces lo único que me falta saber es A sobre T. Y entonces, ¿qué hace la capacidad de difusión? Me mide A sobre T. La capacidad de difusión para el monóxido de carbono me mide A sobre T. Entonces, el estudio ideal para conocer las características de A y las características de T es la capacidad de difusión para el monóxido de carbono, ¿sí? Que tiene que ser mayor de 25. La capacidad de difusión para el monóxido de carbono tiene que ser mayor de 25. Y entonces el estudio es ideal para conocer las características de la membrana alveolar capilar, ya sea el grosor o el área que hay para la difusión de un gas. Entonces espero que les haya servido este video. Muchas gracias por su atención. Y entonces seguiremos en el siguiente video con un poco del transporte de los gases a través de arterias y venas. Buenas tardes.